Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, Desde Nuestras Manos a Tu Casa. Como digo en todos los capítulos, la idea es rescatar los testimonios del programa que hicimos el año pasado y traer, todas las discusiones que rodean a este sector tan importante que elabora alimentos, bebidas y artesanías. Hoy como invitado tenemos, puedo decir, un amigo de la casa, además una persona que elabora vinos, pero una persona que tiene, además de elaborar vinos, el cuidado de un legado de más de 100 años. ¿Cómo estás, Oscar? Oscar Andreatta es el invitado del día de hoy. ¿Cómo estás? Tal, buen día, gracias por la invitación. Y sí, sí, siempre tiene la deferencia de invitarnos, de convocarnos, así que agradecido por poder difundir y por ser la forma de que la gente conozca y de que lleguemos al consumidor contando todo lo que hay atrás de cada, en nuestro caso, botella de vino, ¿no? Oscar, tu familia arrancó, son 5 generaciones. Tu tatarabuelo fue el que plantó las primeras vides en Saugil. Así es mi tatarabuelo, llega en 1896 de Italia, de Paderno del Grappa a Catamarca y se instala en el Valle de Pomán, en Siján, y ahí es donde se plantan las primeras vides y empiezan con la producción vitivinícola, se construye la primer bodega que se va armando de a poco y después en el año 1921, se construye la primer bodega, te diría que industrial más grande ya, que una bodega que hoy está en Siján de 2,5 millones de litros, que es una bodega, digamos, importante. La bodega en Siján, pero también aquí en la ciudad de Catamarca, o eso es más reciente. Lo de Catamarca es más reciente, arrancan, como te decía, produciendo en 1896. La familia va creciendo, varios hermanos, mi bisabuelo era el mayor, el menor era enólogo y muere mi tatarabuelo y siguen los hermanos produciendo juntos. De hecho se llamaba Andreatta Hermanos, hasta un momento que ya la familia era muy grande y deciden separarse, seguir cada uno por su cuenta, y nosotros compramos la bodega nuestra. Era una planta de fraccionamiento de Grafiña acá en la ciudad capital, es donde se fraccionaba vino, y construimos ahí la bodega. La bodega original queda para el hermano que era enólogo. Al tiempo muere mi bisabuelo, después muere su hermano y esa rama de la familia se retira del negocio vitivinícola, y los únicos que seguimos en la producción vitivinícola fue nuestra rama, que siguió mi abuelo, que era único hijo, mi papá único hijo, y nosotros somos dos hermanos. ¿Qué significa para vos estar al frente de esta tradición familiar que tiene más de 100 años? Y como que lo sentís en algún momento. Yo soy ingeniero mecánico, mi formación es, si bien me crié y tuve la vivencia de la bodega desde que tengo uso de razón, yo jugaba en la bodega, mi formación fue otra, y en algún momento sentí como que no podía, la bodega había cerrado 15 años, y como que tenía la posibilidad de hacerlo o no, y por ahí el peso de decir yo soy el responsable de que aquí se corte, creo que Y hay que seguir dando ese legado familiar. Era como, bueno, la exactamente. decisión, no continuar también. Sí, sí, sí. A ver, nunca me lo impusieron, sí la vivía la bodega, porque como te digo, jugaba de chico ahí, iba al laboratorio y me deslumbraba viendo los tubitos, decía, ¿qué se hace con esto? Veía qué se hacía, pero no lo entendía. Y sí fue una decisión mía que sentí. Mi papá, mi abuelo, todos nos pasaron la pasión por esto, por hacer lo que a uno le gusta, pero la decisión tenía que ser mía, y bueno, y decidí seguir. Le pedí a mi papá si se animaba a que empecemos a hacer vino de nuevo en el año 2003, cuando ya estaba instalado en Catamarca, había vuelto a Córdoba, estaba recibido, y me dijo que sí, y así fue que empezamos. Me dijo: "Sí, pero no me pidas que te ayude a vender, pues no me gusta el resto, lo que vos quieras". Yo te ayudo, pero vende vos. Exactamente. Y bueno, así fue que empezamos, todo
como que arrancó, fue difícil porque arrancamos con pocos recursos. Yo tenía digamos, soy ingeniero mecánico, me gustaba. Se fue dando todo como de manera casual. Me había comprado una moto inglesa el año 49 en Córdoba, que la casualidad era que el dueño, la persona que me lo vendió era catamarqueño, era de Piedra Blanca, y me la vendió porque, por una cuestión que la tenía que vender, me dijo: "Págamela como quieras, pero no me la dejes de pagar porque me va a decepcionar". Así que eran 550 pesos, que eran $550, y 25 cuotas de 50 pesos, que era la mensualidad que me mandaba, aparte de lo que me mandaban mis padres. Mi abuela nos mandaba 50 pesos a mí y 50 a mi hermano todos los meses. Así que con eso pagamos la moto. Había que hacerle unos detalles. A esta persona Alfredo, se llamaba Alfredo Amuchastegui, le había llevado 10 años restaurarla, eh, y eran macanas las que había que hacerle, y se las hacíamos, pero bueno, con el tiempo, porque teníamos que estudiar también, así que cuando la terminamos no la podíamos usar. El día que rindo la materia que tenía que rendir, salgo, comemos un asado y salimos a dar una vuelta en la moto, y en un momento estábamos parados cambiándonos de moto, íbamos con otros amigos que tenían cada uno su moto, y cuando nos estábamos cambiando nos choca de atrás un taxi que se había dormido. este, bueno, eh, no nos pasa nada, golpes, la rompe a la moto. Tanto Una por moto Symbian, una moto inglesa del año 49, la Mimosa. Y bueno, empieza ahí el reclamo, la compañía de seguro nos paga, eh, firmamos el convenio en el 2001, unos días antes de que explote todo, y nos estiran, no nos pagan y nos terminan pagando especificado, no sé si te acordás, 1.40 en el 2002, y con esa plata arreglamos la bodega y empezamos. con esa realidad de habría que Le pregunté a mi papá, me dijo que sí. Creo que no entendimos algo, que no, yo no lo entendí, digamos, lo hablamos ahí, y quizás era que para mi papá por ahí era una etapa cerrada y era el momento de que yo continúe, y él me iba a acompañar. No sé si lo entendí eso. Por ahí, uno cuando tiene el padre, viste que siempre lo que no te gusta hacer a vos, tu papá lo hace, lo que vos no resolvés, tu padre lo resuelve. ¿qué Entonces, cosas fueron lo que tuvieron que arreglar de la bodega para poder volverla nuevamente operativa? lo que nos alcanzaba la plata, que era Claro. pintar algunas piletas, los tanques, los depósitos de vino que son de mampostería, van recubiertos con una pintura epoxi que es especial para el vino Fíjate. y que es muy caro. Entonces, bueno, básicamente pintamos con los tanques para elaborar con pintura epoxi, y pusimos en condiciones las máquinas. Y bueno, ese día fue los primeros, a mediados de enero o finales de enero, la primera elaboración después de haber estado cerrado 15 años 15 había estado la bodega. exactamente. De aquella bodega que vos recordás de cuando eras chico, que vos jugabas ahí con los tubitos, como decías, al día de hoy, ¿cuáles son los cambios que vos notás más significativos en la producción del vino? Es decir, bueno, de aquella bodega a lo que se elabora en el día de hoy. Y los volúmenes, o sea, en ese momento estamos hablando, en la década del 70 hasta mediados de los 80, por ahí se consumían 90 litros por persona por año, y hoy no llegamos a 20, con lo Estamos hablando cual, de 5 veces más exacto, consumo de vino, ¿no? Es bajó. impresionante. Esto pasó no solo en Argentina, sino pasó en el mundo, en un mundo que por ahí es mucho más dinámico. Bajaron los volúmenes, y de ver algo que tiene un movimiento impresionante, pasamos a mover mucho menos volumen, obviamente más cuidado, con más tecnología en algunos aspectos, quizás algo más de tecnología, con mucho más acero inoxidable que en ese momento. Hoy
el acero inoxidable está más al alcance que quizás en esa en ese época, momento. donde hasta soldar era complejo. Hoy querés soldar algo con inoxidable, acá y tenés que salir, buscar. De hecho, todos esos procesos vamos tratando de desarrollarlos y tenerlos en la bodega, porque no es fácil, imagínate en los 70. Entonces, bueno, esa evolución, los volúmenes que elaboramos, y hoy vas teniendo mucha tecnología, mucho desarrollo en los insumos que usas para la producción. Ahí están como más al alcance, quizás también es la edad y todo. Uno entendía que en ese momento, si bien habíamos hecho vino toda la vida, cuando volvimos a empezar era todo como mágico y como que era todo muy secreto, y hacer un gran vino era una cosa ultra secreta y era un conocimiento de vinos Cua pocos. Cuando vos decís el tema del el descenso en el consumo de vino, pero también hubo como un cambio en la manera de tomar el vino. Yo recuerdo, quizás y esto a nivel personal, digo, yo era chico, que el vino, yo siempre digo, el vino era vino. Hoy es Malbec, si digo, hoy uno habla de varietales, habla de la toma como más específica. Yo tomo este vino, tomo otro vino. Antes era vino, la gente tomaba vino. No había varietales, no había, de hecho, la mayoría eran blend, eran, calculo, más de una uva en ese vino. Tal cual era así. O sea, los varietales se empezaron a desarrollar, más adelante como una forma de competir con el viejo mundo, que era Europa, las denominaciones de origen. El mundo salió a competir con eso, la denominación de origen, el saber hacer, este vino de esta zona con esta variedad de uva. Entonces, eso era un vino, que tenía una denominación de origen, que puede ser Pomerol, Bordeaux. El mundo lo que hizo es, bueno, yo te voy a ofrecer un vino con el mismo tipo de uva, la misma fruta, la misma variedad que es de Pomerol. Fíjate vos cuál diferencia encontrás y cómo lo valorás a cada uno. Entonces, te diría que es algo más moderno eso. Y sí, el mercado fue creciendo, entendiendo, descubriendo eso. También hay algo cierto, que en algún momento en el vino el mensaje se tornó también muy complejo, y era como que tenías que ser alguien que sabías muchísimo para poder tomar una botella de vino, y eso no es así. O sea, a ver, me pasó de estar en un concurso en una universidad en Mendoza, donde en la mesa que estábamos era muy heterogénea, eran hombres, mujeres, más jóvenes, más grandes, que sabían, que no sabían, y estaba un tipo un profesor de análisis sensorial, que te enseña justamente a cómo valoras estas cualidades, las aptitudes de cada vino. Y bueno, digo, a ver cómo será esto. Yo le alcanzaba la hoja y veía los puntajes. Y al principio el vino es algo agresivo, tiene taninos, tiene alcohol, que por ahí en la boca al principio pueden ser agresivos. Después, cuando nuestro gusto se va acomodando, los puntajes se acomodaban, y eran más o menos parecidos. O sea, ¿qué te decía esto? Que lo que percibimos bien y lo que percibimos mal, sabiendo o sin saber, lo percibíamos igual. Uno lo sabía explicar y otro no. Yo tenía un profesor en la facultad que en algún momento, un tipo súper preparado, un alumno le pregunta cómo hacíamos que para un proceso de diseño, que diseñas, o sea, das la forma, las dimensiones, y después haces el cálculo si estructuralmente, mecánicamente se va a aguantar los esfuerzos a los que se va a ver sometido. Y si no se los aguanta, hay que redimensionar todo, volver a calcular. Y si se la aguanta pero sobró mucho, hay que achicar. Digamos, groseramente ese es un proceso de diseño y cálculo, y puede no terminar nunca. Entonces decía: ingeniero, ¿cómo hacemos para saber cuánto estamos de lejos o de cerca? Y le dice: míralo, cuando al ojo le dice que está cerca, seguro que está cerca. Pero si al ojo le dice que está mal, está mal. O sea, la ve a la Torre Pisa, está torcida,
hay algo que está mal, hay algo que hicieron para que funcione y no sigue ese proceso, pero bueno, en esto es lo mismo, o sea, lo que percibimos, ¿qué voy con esto? El ojo ve y lo que está mal y seguramente está mal. Y no tenemos ojos distintos, o sea, lo que no está en equilibrio, lo que rompe la armonía, lo percibimos todos más o menos de la misma manera. En la boca nos pasa lo mismo. Quizás algunos sabemos diferenciar o no. eh, a qué se debe ese defecto o explicarlo, a qué se debe o a qué no, pero lo que percibimos no es muy distinto. Entonces era un mensaje como erróneo de tener que ser un experto, ¿no? Lo que sentí, lo sentí. Si sentimos frío, no hay que ser experto. Lo sentí que cuando hace frío y cuando hace calor, hace calor. Entonces no es tan complejo, el vino es conocerlo, disfrutarlo, vivirlo y no mucho más que eso. Quizá eso también fue haciendo que vaya cayendo el consumo con los años, quizás ganaron algunas otras bebidas en el medio, pero bueno, se va tornando en algo muy dinámico y creo que el que gana eso es el que mejor entiende qué es lo que está pasando o qué es lo que están percibiendo los clientes o qué es lo que quieren los clientes y por ahí es el desafío que tenemos a la hora de trabajar, de crear algo adentro de la bodega. Justo hablabas de la tecnología, bueno, ¿cómo fueron evolucionando los procesos de elaboración del vino en estos tiempos? A ver, el el frío fue jugando un papel sumamente importante. Yo me acuerdo en algún momento, era chico y estábamos en la bodega, eran grandes bombas, se movía el vino, iba por toda la bodega, pasaba por una super torre de enfriamiento, que era también un icono de la curva donde estaba la bodega, por una torre gigante por la que caía agua y se enfriaba y trabajamos todo el día para bajar 1 grado un vino. ¿Y eso se hacía cuál era el método para el... Una bomba, sacaba el vino del tanque en el que estaba, lo llevaba a un serpentín que estaba fuera de la bodega, que era de cobre, por el cual caía agua fría, enfriaba ese vino, volvía al tanque en el que estaba, que capaz que era a 40 metros de donde estaba el serpentín. Y después ese agua que al enfriar el vino había absorbido ese calor y había aumentado su temperatura, subía con una bomba, una torre de 20 metros aproximadamente, caía desde arriba, se iba abriendo y haciéndose como un spray y iba cediendo calor al ambiente para evaporarse y bajaba su temperatura. Todo eso para bajar 1 grado. Para bajar 1 grado estabas por ahí 10 horas con un vino, imagínate que terminabas con ese, tenías que desconectar la bomba, todo, pasarla a otro tanque y tenías que bajar 1 grado más, que hasta eso ya el otro tanque lo había aumentado y era una Una locura. locura, era mucho más artesanal. ¿Y ahora cómo es ese sistema? Hoy tenés un equipo de frío en lo que en un display pones los numeritos grado en una compu, es más, lo podés manejar desde el teléfono, pones a qué temperatura y podés hacer andar desde el teléfono la bomba sola, mueve agua fría y ya no llevas el vino, pues el vino, cuando empezamos a moverlo todo, lo ponemos en contacto con aire, con oxígeno y lo oxidamos y empezamos a generar defectos. Entonces el agua va a un serpentín, a una placa, a una chaqueta en un tanque, enfría el vino que está adentro y vuelve al equipo frío, se vuelve a enfriar Sin igual el vino y, donde está. y pone la temperatura que querés y llegamos a enfriar. Imagínate que bueno, en ese momento estaba fermentando en 25, 26 grados, por ahí se te escapaba y lograbas bajar uno y sostenerlo ahí, que no se vaya más. Y hoy llega el jugo, llega la uva, los vinos blancos, se muele, que se separa el grano del palito, del vástago, del racimo. Ese grano pasa por una prensa donde se le saca todo el jugo va a un tanque en el que lo pones a 0, a 2, a 3, a 4 grados bajo cero, 2 días para que los
sedimente toda la parte de pulpa, de tierra que puede haber venido en el grano, se vaya al fondo del tanque y sacas el jugo limpio y fermentas solo eso, pues estamos hablando de 2, 3 grados, 0, 3 grados bajo cero, que eso antes era impensable. Claro, imposible. Después tuvimos avances con los insumos, pero esto es un proceso que no terminas nunca y es entender qué es lo que tenés en tu uva y qué es el potencial ese y qué es lo que podés lograr. Entonces usas un tipo de levaduras, lo vas cambiando, vas, vas continuamente usando, los insumos van variando. También hay una cuestión de prueba y error, o sea, buscando, Totalmente. como fue estirado, no, Es así, a ver, los conocimientos te pueden dar más o menos qué puede ser lo que puede pasar, pero la realidad te la dicta el momento, el producto que llegó, la zona, y eso es desarrollo, es prueba y error, es un par de años hasta que vos ves cuál es el potencial máximo que podés sacar de esa uva. Hoy somos orgánicos, somos sostenibles, pero con la producción orgánica, los insumos fueron teniendo un desarrollo importante que lo fuimos descubriendo y pensábamos que era mucho más complejo, y hoy vemos incluso hasta desarrollos de insumos que se pueden usar para vinos que no sean orgánicos, sí. para controles biológicos dentro de la producción que son un golazo y que te permiten hacer un trabajo mucho mejor. Pero bueno, es algo que va muy rápido y que te lleva y como que no te da tiempo para ver de dónde venías. Claro, sí, venía. Antes no tenía que elegir qué levadura, ahora tengo 50 tipos de levadura que Cada una tiene un porqué y hay una ¿por qué? ¿Cómo va a extraer? A ver, nada hace magia, o sea, el máximo potencial, esto lo hablamos con un amigo, un colega que es bodeguero también, está siempre en la planta, en ese racimo, en esa fruta, y lo que hacemos es arruinar eso que nos da la naturaleza, y el mejor vino es lo que menos es cómo llega ese racimo pleno a la botella. El mejor vino es el que menos pierde esa fruta desde la que arrancamos hasta que llegó una botella. Cuanto menos perdemos, mejor va a ser el vino, más auténtico y bueno, y la experiencia te va dando y la tecnología y todo, cómo aprovechamos ese máximo. Pero no hay nada que vos pongas y haga lo que lo hizo la planta. La planta es la que hace todo, si no la cuidaste, Si la cuidaste, si no es bueno el el fruto, el fruto, no está el milagro que se puede hacer tampoco. tal cual. ¿Están articulando actualmente con algún organismo, con universidades, con, no sé, con el INTA, con distintos organismos, organismos provinciales? Sí, totalmente. A ver, creemos que esto es un trabajo que no lo podemos hacer solo y digamos, ¿qué es lo que nos pasa? Lo que te contaba recién, en un momento yo nací con esta industria, pero en un momento me hicieron ver como que era mágico y que tenías que tener la varita mágica y dónde la compraba. Entonces, digamos, a ver, esto pasa en todos los aspectos de la vida. Es trabajo, es esfuerzo, no hay magia. Entonces, tratamos de que la gente no vea como lo que nos hicieron ver en algún momento, nos querían hacer creer que era imposible. Ayer escuchaba una entrevista a Alejandro Vigil, que es como el enólogo argentino, una de las personas que transformó la industria vitivinícola y un ícono, y decía, ¿sabes cómo te das cuenta que alguien te miente? Este, escúchalo y cuando te diga no se puede, pues te está mintiendo, siempre se puede. Entonces digo, cómo por ahí lo que vamos logrando, digamos, no hay nada que se tenga que esconder. Creo que los conocimientos se deben compartir y parte de ese trabajo de compartir es que el camino sea más fácil porque somos más los involucrados. Entonces trabajamos con la universidad, trabajamos con la provincia, con la mesa vitivinícola, que tuvimos hoy una reunión y es tratar de ir diseñando todo
un plan en el que seamos todos parte y sepamos cuál es el norte y trabajemos todos. Cuando todos tiramos para el mismo lado, digamos, hay que hacer menos fuerza porque no tenemos algo que tira al revés. Y trabajamos con mucha gente, tenemos unas productoras que se llaman mujeres rurales que curten cueros y tiñen con parte de nuestros desechos, que serían las borras de los vinos, que son ricas en taninos. Entonces, también aportamos, somos sostenibles y aportamos otro proceso para que no use productos químicos que puedan ser dañinos para la naturaleza y puedan usar parte sin un costo de una parte de nuestro proceso que iría para otra cosa, que muchas veces se derrama, que nosotros lo terminamos compostando y dándole otro uso, pero aportando a eso, que es curten cueros que compran a productores chiquitos, cueros de cabra y cueros de llama. Entonces se curten y se tiñen con las botas. Ahora también trabajamos con una gente, ahí también el INTA de alguna manera está involucrado. Trabajamos con una gente que tiñe lanas con también nuestras borras, entonces se va haciendo de manera natural y vamos tratando en lo que podemos de ayudar, de compartir el conocimiento, porque aparte también es una industria que tiene esa esencia y que también se hace, no inventamos nada, esto se hace en Cafayate, se hace en Mendoza, o sea, no hay secretos, hay más o menos horas de laburo, nada más la diferencia entre uno y otro, y alguno que no se va a dormir y sigue pensando cómo mejorar, y bueno, esa competencia sana que nos hace evolucionar a Que no todos. hay secreto, el único secreto es el trabajo. Tal cual, creo que es así, y tratar de entender que, pero esto nos pasa a todos, o sea, a ver, cuando venía a un lugar en el que trabajás y tenés tus compañeros, tratar de entender con quién es la gente, qué le pasa, por ahí a alguien que no tiene un buen día, qué te pasó, en qué te puedo ayudar, bueno, la planta le pasan esas cosas también, entonces ver qué es lo que hicimos mal, que la naturaleza cambio saberes en usted era exactamente, entonces, cómo interpretar todo eso, después el resultado sale solo. Me decías que hoy participaste hace un ratito de la mesa provincial del vino. ¿Cuáles son los temas que más preocupan en general a los productores? A ver, yo creo que la industria vitivinícola, yo me siento sumamente orgulloso esto pasa en el país que creo que una industria modelo porque se supo sobreponer a condiciones cambiantes en el país, en el mundo, qué sé yo, hablábamos recién en algún momento donde empezamos, 2001, 2002, 2003, pasaron 5 presidentes, te imaginas que una locura, se supo reinventar, evolucionó, llegó a un punto hoy que tenemos un estatus de calidad muy alto y salimos a competir y venderle al mundo en momentos en que son adecuados y momentos que no son adecuados. Entonces creo que es una industria que se sabe reinventar, que sabe entender y que tiene ese impulso de ir más allá. Las cuestiones que planteamos tienen que ver eh, con cuál es el plan que vamos a tener para salir y mostrar todo el potencial que tenemos, que creo que es infernal. Te contaba que este, lo escuchaba ayer a Alejandro Vigil y decía el desafío hoy es entender los valles de altura que tenemos, entender qué podemos producir, cuáles son esos grandes vinos, esos valles de altura en el mundo, digamos, eh, te diría que casi como que no existen y los tenemos acá. Catamarca hoy tiene de las 10 cumbres más altas de América, 5 están en Catamarca, tiene los 2 volcanes activos más altos del mundo, tiene una riqueza impresionante que se traduce en grandes vinos. Las cuestiones que discutimos es cómo contamos eso, cómo mostramos eso, cómo salimos a vender eso, cómo vemos nuestra industria, hacia dónde queremos que vaya. Eso es un montón de actores, pues es como que decir, el productor y el Estado es como que fuésemos dos y el productor son un montón de productores. Bueno,
diferentes, con realidades distintas, y el Estado también no es una sola cosa, o sea, en ese lugar donde nos sentamos, el vino es producción, es industria, es comercio exterior, es turismo. Entonces es un ámbito en el que nos sentamos y tratamos de, desde cada uno desde su lugar, cómo entendemos que es esta industria y hacia dónde quisiéramos ir con, Vigil contaba que hoy su industria, Vigil es el enólogo quizás de una de las bodegas más importantes de Argentina, que es Catena, también tiene su emprendimiento y tiene su sector de gastronomía vinculada al vino, y contaba que hoy arrancó siendo algo más chico, y ese sector solamente de gastronomía tiene 700 empleados, o sea, para que nos demos una idea de lo que puede generar. Atrás me pasó de tener un cliente que pasó en una moto por la bodega y si ese día no estaba abierto, no lo recibía, seguía de largo, esa persona paró, te diría que ni compraron vino, pues no tenían espacio, degustamos, los atendimos muy bien y es alguien que vuelve todos los años, tiene una industria muy importante, muchos recursos y viene a comprar vino para regalarle a sus clientes en una camioneta, compra mucho vino, pero gasta mucho más plata que en vino, gasta en alojamiento, en comida, en combustible, en salir y conocer, viene con toda su familia y viene todos los años. Me pasó a estar fuera de Argentina en un lugar y escuchar hablar a alguien y preguntarle de dónde era, de tal lado. Le digo: "Che, ¿vos no fuiste alguna vez a mi bodega?". Porque, digamos, es de una ciudad chiquita, y me dice: "Hola, Oscar, ¿cómo estás?". Digamos, en un lugar que fuera el país, que no te imaginas que eso pueda pasar. Bueno, esas personas, al relacionar ese turismo con el vino, su percepción cambia, y es alguien que vuelve y que deja mucho más recursos. Entonces, ¿cómo compartimos todas estas experiencias? Y cuál es el trabajo que creemos que entre todos hay que hacer para poder aprovechar todo ese potencial, ¿no? Oscar, muchísimas gracias. Creo que mira, me quedaron un montón de preguntas en el tintero, pero tiene una duración el podcast, así que seguramente te vamos a estar invitando en algún otro momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes como siempre, y bueno, un gusto estar y compartir. Bueno, nos vamos a ir. Los esperamos como siempre los domingos. Cargamos este nuevo podcast. Obviamente usted lo puede ver cualquier día dentro de nuestra página de YouTube, la página de Catamarca Radio de Televisión. Los invitamos a comentar, a dejar sus me gusta, sus críticas y sus opiniones. Nos vemos la semana que viene.